hablando de esto hace rato. Sí, tal vez lo esperábamos para después de que estuviera la ley, ¿no?, en el Congreso. Sí, eso hubiera sido lo ideal, él poder irse con un éxito, Nuria, pero bueno, no se lo dejaron, revelaron que tenía supuestamente un problema de salud que era bastante serio, todavía eso nunca se confirmó, la ley no sale, el dólar parece que en buena medida no subió porque esa ley no sale, en el gobierno se pusieron nerviosos, obviamente el presidente no va a aceptar su propia responsabilidad de todo el ruido con la política exterior que hubo en las semanas pasadas, así que hubo una víctima, se ofreció un cordero en sacrificio y ese fue el jefe de gabinete y el jefe del Servicio Secreto Nacional, Rocío, el jefe de De la AFI, Nuria, el Nuria. jefe de la AFI. Sí, estamos hablando Sí, de el jefe de Silvestre la AFI también. Sivori. Sí, digo, los dos cargos son importantes, Nuria, Sí, ¿no? claro. Tan importante como el jefe de gabinete. A ver, Así el que me jefe de la parece que, AFI se bueno, va por la relación que él tiene, era un hombre de Nicolás Pose. De hecho, hoy yo tuve la posibilidad de hablar con Franco a la mañana temprano y me decía, en verdad, él presentó la renuncia. No sabemos ciertamente si el presidente se la pidió o no hubiese podido continuar al frente de la AFI por ser un hombre de Pose. Recordemos que Pose además estaba ahí como una cosa dicha entre telones de que había cierta tarea de inteligencia sobre la vida de los propios funcionarios del gabinete y entonces estaban como molestos con Pose internamente dentro del gabinete por esto, pero la razón certera de por qué el jefe de la AFI también sale en esta situación, sale de la Rosada, ¿por qué es? ¿O sale del gabinete? porque no se reunió jamás con Javier Milei, porque el jefe de la AFI, así sea Oscar Parrilli, Anzorregui, digo, quien sea el jefe de la AFI, tiene que ser una persona de extrema y absoluta, te digo Anzorregui por en la época de Carlos Menem, sí, claro. que era alguien de extrema confianza, o el Tata Joffre o quien fuere, alguien de extrema confianza del presidente de la nación, Nuria. Y una persona que no se reúne nunca con el presidente y que aparte se le acusa de que espía a otros miembros del gabinete, y bueno, digo, no puede durar en ese cargo. Ahora, no se reunía con el presidente relaciona... porque él no quería. O sea, porque el presidente no quería. El presidente no lo Claro, convocaba. pero ¿Cómo es esta forma exactamente, de...? pero en esa oscuridad de no me reúno porque no quiero, porque no sé de política, porque yo me tengo que ocupar de la inflación y de nada más, porque quiero ser un rockstar de la libertad a nivel mundial y no me interesa vos lo que hagas, lo que sucedió fue que empezó a haber ruido en el gabinete de miembros del gabinete que decían que lo espiaban. Digo, lo que sucede en este caso, lo que se está poniendo hoy, no es solo la ley base, sino un poco de orden en el gabinete, Nuria. Porque, digo, si vos decís digo, vos sos el presidente, vos no sos el ministro de Economía. Entonces, no sos solamente alguien que se tiene que ocupar de la economía y de las relaciones exteriores para convertirse en un rockstar o en una figura de la libertad a nivel mundial. Vos tenés otras funciones que es coordinar ese gabinete. Entonces, esto se estaba de alguna manera desmadrando. Está bien, pero ¿quién va a poner orden? ¿El propio presidente de la nación? El propio presidente dice, yo no quiero hacer política. Me llamó la atención una declaración que hizo Franco esta mañana temprano, que dijo, el presidente me deja la parte de política a mí, una cosa así, no quiero ser exégeta de Franco, pero el sentido sí lo dijo, y me llamó la atención que dijo, la política no la entiende, que me pareció... Digo, más allá de que sabemos que no es un hombre que venga de la política, Milei, y que Franco tiene muchísimo más músculo político que el que tiene el propio presidente de la nación, fue como raro que, digo, el ministro o el jefe de gabinete hoy lo diga del propio presidente. No entiende la política. Y es presidente de la nación, ¿no? Por eso digo, ¿quién pone hoy el orden? ¿El propio presidente reconociendo su propia limitación? ¿O cómo es? ¿Cómo lo ves? El presidente lo que quiere es ocuparse de la cuestión económica y se quiere ocupar para venderla en el exterior para su causa de convertirse en una figura mundial. Todo el resto queda relegado. Incluso su propia reelección, ¿eh? Entonces tenemos a Santiago Caputo ocupándose de todo lo que sea la comunicación y que yo creo que lo hace bastante bien. Tenemos a Karina Milei ocupándose de todo lo que sea el armado político, Nuria. La que va a hacer las listas el año que viene muy probablemente sea Karina Milei y toda la estructura de cómo son los partidos y alianzas en el interior.
Y ahora para mí se suma otra persona a ese círculo que era de 3, que es Guillermo Francos, que es el que va a lidiar con la política interna con la que Milei no tiene ganas de lidiar. Es el que va a ir y va a decir, bueno, no es tanto que esto es un nido de ratas, sino que ustedes son muy valiosos para nosotros, y va a haber obras en sus distritos, etcétera, etcétera. Hay un poco de gracia. Entonces, me parece... Claro, pero es como que van a jugar al juego del malo y el bueno, o mejor dicho, el antidiálogo y el prodiálogo con Guillermo Francos. Sí, vos fijate que eso ya lo hacen con Luis Caputo. El presidente dice, vamos a salir del cepo, estamos muy cerca de salir del cepo, etcétera, etcétera. Y Luis Caputo y el equipo económico, también el presidente del Banco Central, salen y dicen, no, falta para salir del cepo. La estrategia que para mí viene de Santiago Caputo, el ideólogo de la comunicación, es Milei no da nunca un paso atrás. Milei, si da pasos atrás son bien poquitos, como pedirle disculpas al Papa. Pero el presidente Milei jamás dice que, por ejemplo, que vamos a tardar en salir del cepo. No hay pasos atrás de él. Su discurso tiene que ser compacto y sin grietas, sin pasos atrás, porque el recuerdo de Alberto Fernández, de una gestión, y de Mauricio Macri, de que se arrepentían, de que volvían para atrás, de que todo era volver para atrás, eso no puede estar dentro del discurso del presidente. Acá es lo mismo lo que sucede a nivel relación con los gobernadores y ahora con el Congreso. Él, al poner a Francos en los dos lugares, une la relación de a los gobernadores e intendentes con la de los diputados y senadores, y sobre todo con los senadores. Y me parece que es una persona que se incorpora a ese círculo que era de 3 y que por ahora funcionaba, pero bueno, subió el dólar, Nuria, hay más ruido, la ley bases no sale. Sí, pero podemos pensar que el tema de que suba el dólar es justamente una falta, o el ruido político que hay, la falta tal vez de confianza, o el problema por la confianza, de bueno, está bien, está ordenando la macro, esto después, según el gobierno, va a recaer sobre la micro, pero la realidad es que el consenso político todavía no lo tiene ruido interno en el gabinete, entonces esto genera la ley bases que iba a estar para el 25 de mayo y no está, entonces esto que es igual a incertidumbre genera esta subida del dólar de la semana pasada. Ahora, ¿esto viene a calmar, a poner un paño frío sobre esto? Lo que pasa es que acá se están mezclando dos temas. O sea, digo, ¿qué es que no salga la ley bases? Es que vos no tenés un Congreso que te responda en nada. Digo, y de ahí a que te empiecen a salir leyes en contra, el bloque de la UCR en privado está diciendo que eso es lo que va a hacer, ni bien le vote la ley base, porque la UCR va a quedar prendidísima a la aprobación de la ley base, Nuria, tanto cuando vuelva a diputados y se vote de vuelta, porque se va a tener que votar de vuelta en diputados, porque va a tener modificaciones. Entonces, la estrategia de la UCR es, de ahora en más, yo te voy a dar esto, de ahora en más, todo en contra. De ahora en más viene el Fondo Nacional Docente, que te lo saco por el Congreso, andá vos vetalo. Es como que de alguna forma empieza la proto-campaña electoral, Nuria. Ahora, el gobierno se asustó con el tema de la suba del dólar porque salió Luis Caputo a decir no vamos a salir del cepo, y aparte porque hubo rumores de que iban a cambiar el formato del dólar blend. Sí. Vos sabés que el 20% de las exportaciones se liquidan al CCL, eso quiere decir que no quedan dentro del Banco Central, Nuria. Ese 20% se pierde para el país, digo, porque va directo al exterior, e iban a ampliar esa cantidad, salió ese rumor y el gobierno se echó para atrás. Eligió este camino, sale el funcionario que no pudo hacer salir la ley bases, y vamos a ver si Francos puede la semana que viene, con dictamen favorable, pero con reformas, capitalizar ese logro. Ya tuvimos al expresidente Mauricio Macri, que tiene un acuerdo muy claro con el presidente Milei, que es gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires, punto. Ese es el acuerdo Milei-Macri, gobernabilidad en la ciudad de Buenos Aires, porque aumentó 300% el ABL y también aumentó las patentes, y como contraparte salió ayer a decir, yo apoyo la ley bases, el PRO tiene que votar la ley bases. Sí, a pedirle a los legisladores un poco que le den las herramientas al presidente Milei, ¿no? Sí, por otro lado también el PRO está crujiendo en ese sentido, Nuria, porque Mauricio Macri está usando toda la estructura nacional para darle gobernabilidad a su primo en la ciudad de Buenos Aires. Así que eso para el PRO, en definitiva, no va a terminar bien, porque es una estructura nacional
Pero bueno, él se da cuenta, Macri ¿Para se da darle cuenta gobernabilidad a que ya su no puede. primo o para no morir? Bueno, es claro, las dos cosas, porque no tener gobernabilidad, porque si, a ver, acá se hizo un aumento de impuestos fenomenal, formidable, con una alianza liberal del PRO y libertaria del presidente Milei. O sea, digo, la gente que venía a decir que había que bajar impuestos lo subió 300%. Entonces, acá tiene que tener Jorge Macri gobernabilidad porque la legislatura estaba parada, Nuria. La legislatura de la ciudad estaba parada, no salía nada. Y se hizo este acuerdo que responde del otro lado, que su contrapartida es Mauricio Macri presionando para que salga la ley bases, etcétera, etcétera. Y aparte lo del hijo, aparte lo del juez de la corte, Ariel Lijo, que ahí entra otra parte, que es Máximo Kirchner, en una entrevista con el diario El País, evitando criticar la candidatura de Ariel Lijo. Vos sabés, Nuria, que el año que viene Cristina Kirchner le va a costar mucho renovar los 2 senadores que tiene por Neuquén, los 2 senadores que tiene por Río Negro, los 2 senadores que tiene por Tierra del Fuego, el senador Recalde que tiene por Capital Federal. Entonces ellos están haciendo el cálculo de qué hacer ahora con Lijo, porque puede que el año que viene ya no se pueda, digo, que el kirchnerismo no tenga, específicamente Cristina Kirchner, no tenga la fuerza que tiene ahora en el Senado. Claro, claro. ¿Crees que esto va a acelerar los tiempos en el Congreso? ¿Que va a salir la ley más rápido ahora ya con un Francos a cargo de todo esto? Eso por un lado, y te quiero preguntar por la AFI también, que ahora va a pasar directamente a la órbita de Presidencia de la Nación, como era antes. ¿Quién crees que podría llegar a quedar en ese lugar? Mira, sobre el Congreso yo creo que ya se estaba generando el dictamen. O sea, la UCR de vuelta en privado te dice, vamos a firmar un dictamen con modificaciones. Entonces vos lo que querías es sacaste a Pose para que la pelota le quede a Francos para que meta el gol, ¿no? O sea, el gol se venía igual, el dictamen, ¿no? Que metafóricamente sería un gol. El dictamen venía, pero vos lo querés que ese gol lo meta Francos y que no lo meta Pose, que era una figura de segundo o tercer orden en el gobierno. Sí. Eso va a suceder. Ahora, la AFI tiene que ser una persona de estrecha confianza del presidente. Ahora, el presidente hasta el año pasado no estaba muy metido en política y no sé si tiene una persona bien preparada para ese lugar. Tampoco es que puede nombrar a Jaime Estiuso. O sea, el presidente, va a tener de vuelta que tercerizar, esta palabra es importantísima, que tercerizar un área de poder fundamental que ninguno de los anteriores gobiernos la tercerizó. Nombrar a Ariel Lijo en la corte es una tercerización de poder, de mucho poder. O sea, no es Julio Nazareno, no es Eugenio Zaffaroni, personas bien identificadas con sectores políticos. No es el que nombró Mauricio Macri en la corte. Sí. Entonces él tuvo que tercerizarlo con un área de la justicia y decir, bueno, hacemos un acuerdo. Y me parece que en la AFI va a suceder lo mismo, Nuria. O sea, él va a tener que a un sector político cercano a él decirle, bueno, te doy la AFI a cambio de que la manejemos juntos. Claro, claro, sí, entiendo.